Al enemigo no le aterra los versículos de memoria que yo me sé. Al enemigo le aterra la vida que está dentro de nosotros. Y si el que está dentro de nosotros no se manifiesta, entonces el enemigo nos va a seguir amargando a nosotros a cada momento y a cada instante. 40 días, 40 noches estaba allí, 40 días. Y dijo Isaías, David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Escúcheme acá. David tenía algo que se le había asignado, pero cuando se trata de algo espiritual, los sentimientos tienen que quedar a un lado, atrás, porque si no el enemigo le va a dar duro. David dejó las ovejas al cuidado de un guarda. David se soltó en su parte emotiva, sentimental, porque está entendiendo, Dios le va a hacer entender que lo que él ahora está enrutando y va a enfrentar no es nada natural, sino espiritual. Y lo espiritual se tiene que enfrentar ¿cómo? Espiritualmente. Tiene que haber un representante. El pedido es: denme un hombre. Versículo 21. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga. Su carga la dejó en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Pero aquí dice que las oyó ¿quién? Las oyó David. David iba para algo natural, pero Dios ahora lo empieza a traer. 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Quiero decir esto: no corra, no tire la toalla. Hay alguien que pelea por usted, pero necesitamos pararnos como un representante. Necesitamos pararnos. No tire la toalla. Dios lo llamó a usted y a mí para que nos paremos ahí. Tenemos que soltarnos de muchas cosas, de la carga, sentimientos y emociones, dejarlas a un lado para enfrentar lo espiritual de manera espiritual. O si no, usted va a salir hoy de acá y mañana se le va a perder lo que usted recibió. Y por eso no se crece, por eso no hay madurez. Y un pueblo inmaduro es presa para el enemigo. Pero un pueblo que se para como un representante en el Espíritu, en Dios y con Dios, lo que Dios va a hacer a través de esa vida, lo que Dios va a hacer a través de ese representante, no solamente con él, sino con todos los suyos. Con todos los suyos. Amén. Con los que usted y yo no creemos. Esos son pan comido para Dios. Amén. Los que usted cree que no, si se para donde se tiene que parar, si deja que los sentimientos sean los que lo dirijan y lo muevan, si deja que por los sentimientos usted deje de congregarse, de reunirse, de meditar en la palabra, el enemigo lo va a devorar.
Pero si usted con todo lo que está viviendo y pasando se para con en el Señor y entiende que es espiritual y entiende que el que está con usted, dentro de usted, tiene poder para pelear esa batalla y ganarla y restituirle a usted lo que por mucho tiempo el enemigo ha querido hacer perder, le ha devorado. Si usted se para de parte de Dios, Dios va a redimir todo lo que usted ha perdido. Lo que a usted ayer le causó dolor, hoy se puede convertir en una puerta de esperanza. Lo que ayer le causó aflicción, hoy se puede convertir en vida. Lo que le causó tristeza, hoy se puede convertir en gozo. Pero necesitamos pararnos. La gente entra a un lugar como este, como bravos, como angustiados, como afligidos. No adoran, no levantan, no se meten con lo que Dios desea. El Goliat los está amedrentando. Y amedrentados vienen a reunirse. Y por eso no se levantan las manos, no danzamos, no le damos gloria a Dios. Un pueblo arrinconado, medroso. Escucha, hermano, quiero decirle algo. Dios lo que prometió con esta congregación, Dios lo cumplirá. Dios lo cumplirá. Pero se necesita gente parada ahí. Parada en el Señor y con el Señor. David oyó las palabras. 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque? ¿A quién? ¿De quién? ¿Se da cuenta que David dejó de amargarse por las ovejas que había dejado, por los quesos que llevaba? Se da cuenta que David no estaba interesado solamente en las riquezas, en dejar de pagar impuestos o en la mano de la hija del rey. David quería entender de dónde procedía lo que estaba a punto de suceder. Si usted no sabe hacia dónde va, cualquier bus le sirve. Si usted no tiene claridad de lo que está viviendo, de dónde es que procede, ahí nos vamos a entrar día tras día. Mis amados del Señor, el pueblo 27 le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver las batallas has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Miren el hermano de David, lo que hace, cómo lo trata. Si se llena de sentimientos y sus emociones lo controlan a él, David se va a desenfocar de lo que Dios desea. David le dijo a ese hermano: esto es mero hablar, no me voy a dejar distraer, sé hacia dónde es que Dios me envió. Dios no me mandó acá para traer unos quesos a usted, a mis hermanos. Dios no me trajo acá para traer alimento a ustedes. Dios me trajo acá para pararme como Dios desea que me tengo que parar. Dios, hermano querido, lo tiene a usted y a mí ahí en su casa, en las circunstancias que usted está viviendo, donde usted se encuentra, para que se pare a representar su casa, a representar a los suyos, su descendencia. Si usted se baja de ahí,
si usted deja de pelear, si usted deja de llenarse de Él, si usted deja de confiar en Él, el enemigo no solamente lo va a sacudir a usted, sino que va a sacudir a los suyos. Por eso, en el nombre de Jesucristo, le pido hoy con todo mi corazón, no tire la toalla, no mengue, no desmaye. Párese en la roca, porque el que le prometió va a pelear por usted, lo va a defender, lo va a levantar, lo va a sacar, le va a bendecir con toda bendición y lo va a colocar en honra. No lo dejará avergonzado en el piso. Lo que está viviendo es una excusa de parte de Dios para que vea ahí su grandeza. David reconoció su fragilidad y Dios demostró su poder. Esto es lo que Dios desea. Esto es lo que Dios quiere, iglesia linda. Que reconozcamos nuestra fragilidad delante de Dios, para ver cómo Dios pelea por nosotros. Lo que usted ha perdido, en verdad, no lo ha perdido. Lo que usted ha perdido, Dios se lo tiene ahí. Necesita pararse en Él y con Él. Un representante, se necesita un representante. Se necesitan hombres que se paren en la casa como un representante, mujeres que se paren allí, jóvenes que se paren allí. Ya no más lloradera, por favor. Ya no más cosas contra Dios. Se necesita un pueblo que crea, que confíe en Él. David no se dejó distraer. Verso 30, apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este ¿qué? Filisteo. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Dijo ahí. Tu siervo, tu siervo, tu siervo. Humildad para reconocer que no lo puedo hacer yo. Humildad para saber que si no es con Él, no lo vamos a poder conseguir. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Usted siempre va a estar escuchando, y usted escucha problemas y los aumentan y los cuadruplican, y usted escucha los problemas de las demás personas y usted los ve gigantes, le colocan un moño a eso, le colocan flores al problema. No sea un cultor del problema, no endiose su problema. No coloques su problema en un marco, en un cuadro. Dios sabe lo que va a hacer ahí. De hecho, ya Dios tiene el cuadro terminado, y no es el que usted está viviendo. Dios tiene otro cuadro, y el cuadro que Dios tiene lo tiene viéndolo a usted y a los suyos plenos, completos, satisfechos, seguros, confiados en Él, sin temor y sin miedo de las circunstancias ni del enemigo. Se necesita un representante. Amén. Que se pare, que no desnude su rostro, que sonríe en todo tiempo, que coloque su mirada en lo alto, porque usted no es de la tierra. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo, que es el Señor, es celestial, y usted no viene del primero, usted procede del segundo, que es del cielo. Lo suyo y lo mío está allá. Su casa y la mía está allá. Su ciudadanía y la mía están allá. Lo que usted está viviendo necesita saber que procede de lo alto, y como procede de lo alto, de lo que procede, Él te va a suplir. De donde venimos nosotros, Él nos va a suplir para hacerle frente a cualquier área de nuestras vidas. Dios trabaja con lo que es de su misma naturaleza. Y lo único en la creación de su propia naturaleza somos nosotros. Dios trabaja con lo que es de su propia naturaleza. Por eso usted y yo nos encontramos donde nos encontramos. Pero Dios anhela manifestar su gloria y su poder ahí donde usted se encuentra. Tenemos que pararnos.
No deje perder esto, hermano querido, que usted recibe una palabra hoy, ya mañana no sabe para dónde echar. Un representante. Un representante. Dios está buscando un representante. ¿Hay aquí alguien? Amén. Verso número 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Bendito el Señor. Escuche, no se metieron con usted. Se metieron con Dios. No, es que tengo tremendo problema. No, se metieron con Dios. No, es que no sé qué hacer, tengo ganas de salir corriendo. No, no salga corriendo. Se metieron con Dios. Y Dios quiere colocarle esa verdad a usted en todo su ser. No es usted, es Dios. Dios, si lo tiene y la tiene a usted ahí donde la tiene, en ese cuadro, no se metieron con usted, desafiaron a Dios. Y cuando usted crea eso, lo baje de su cabecita a su corazón y lo convierta en una grande realidad, y se manifieste el que se ha de manifestar, entonces Dios vendrá y peleará por su pueblo como Él tanto anhela y desea. Dios no lo ve a usted una persona derrotada en el momento que usted está viviendo. Dios no lo ve a usted una persona fracasada por lo que perdió allá, por las derrotas que tuvo allá en el pasado. Dios se valió de todo lo que Él sabe se tiene que valer para colocarlo a usted y a mí como un representante delante de Él. Y lo que usted cree que perdió, le tengo una noticia: Dios se lo tiene guardado, porque ese es Él. Dios no se queda con nada. Pero necesitamos pararnos. Escuche, voy a decirle algo. Usted ya no tiene que ir a buscar la presencia de Dios. Usted ya tiene la presencia de Dios. Amén. Usted tiene que disfrutarla. Disfrutarla. Tiene que disfrutarla. Eso es lo que Dios, para eso Dios ha permitido todo lo que ha permitido. Este es el deseo de Dios con cada uno de nosotros. Que usted no se amargue, que usted ya no se angustie, que usted ya no se aflija. Dios va a pelear por usted, mis amados. Y es más, ya Dios tiene el cuadro perfecto, terminado, de su vida y de la mía, de su casa y de la mía. No haga usted como hizo una señora hace muchos años, que se arrimó cerca de un hombre de Dios y le dijo: Señor, buenas, vengo a que usted me ore. Y sacó la ropa interior de su esposo del bolso. Había escuchado un mensaje como este: yo necesito que usted ore por mi esposo, estos son los calzoncillos de él, para que se le vaya ese espíritu inmundo que tiene. Y el preco le dijo: venga, yo más bien oro por usted, mujer, para que se le quite esa amargura que tiene tan tremenda.
Párese como un representante y no se amargue. Yo sé lo que le digo, mis amados, que nada ni nadie lo marque, nada ni nadie, nada ni nadie. Esto se tiene que manifestar, o si no, esto sería un cuento. Si no se manifiesta, es un cuento. Si no se manifiesta, es una religión. Si no se manifiesta, es una locura. La presencia que habita dentro de usted quiere manifestarse. ¿Sí escuchó? Amén. Y ahí donde usted se encuentra es el escenario adecuado para que eso suceda. ¿Por qué quiere salir corriendo? Mire lo que sucedió. 37 añadió David: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y el Señor esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Hay cosas que tenemos que soltarlas. Hay armaduras que nosotros no tenemos que llevar, que no podemos con ellas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que tenía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Escúcheme por favor, yo le dije iniciando que si usted no sabe cuál es su objetivo, su punto de referencia, usted va a estar caminando dándole vueltas a todo esto. David sabía, David entendía lo que no entendió Saúl ni los filisteos. David entendió lo que mucha gente en la iglesia del Señor no entiende. David comprendió que se trataba era de Él, de Dios Todopoderoso. David encomendó su causa a Él. David no se angustió, no se afligió. Dios lo llevó a soltar sus emociones, sus sentimientos. Aun cuando sus hermanos, su familia se levantó en contra de él, David siguió adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque David sabía, esto no se trata de ellos, esto se trata de algo espiritual. Y necesito tomar una decisión espiritual. No puedo pelear así como vengo. No puedo enfrentar esto tan grande en el plano natural cuando es algo espiritual. Dios está buscando un hombre. Dios está buscando un representante. ¿Están aquí, sí o no? Amén. Verso 41. El filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo, ¿cómo le tuvo? ¿Le ha pasado esto a usted? ¿Para qué va usted? ¿Para qué se congrega? Yo no veo nada. ¿Qué está sucediendo? Mire, entre más se congrega, más arrancado. Y si usted está en las emociones, eso le da 3 vueltas. David sabía de dónde procedía lo que estaba sucediendo. David sabía hacia dónde estaba caminando. David no le estaba apuntando a muchas cosas como le apunta a la iglesia. David le estaba apuntando solo a él, a ese ser glorioso y maravilloso. Solo a él. 42. David, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti
en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Présteme atención por favor acá, escuchen. David entendió que el Dios de Israel era el Dios de pactos. David escuchó que Dios era un Dios de pactos. David comprendió que Dios era un Dios real, era un Dios cierto, que lo que prometía lo cumplía. Al pueblo se le había olvidado eso con su rey, por las circunstancias, por los problemas en su entorno. Así pasa con mucha gente en el pueblo de Dios. Se les olvida que Dios es Dios fiel de lo que promete, que Dios es Dios de pactos, que a Dios no se le olvida lo que Él te prometió a ti y a tu casa. Pero cuando vienen los problemas, al pueblo de Dios se le olvida. Al pueblo de Dios lo que recibió el domingo se le olvidó. Lo que plasmó en la libreta se le olvidó. Porque no es que lo plasmes en la libreta, es que lo dejes graficar dentro de tu corazón. Amén. Que lo dejes entrar allá, que se pueda ver, que lo puedan leer, que el enemigo sepa que tú sabes, que no desconfías de Dios en los momentos más duros de la vida. El diablo huele el miedo del pueblo del Señor y huele la religiosidad, pero el diablo también huele la paz de Dios en un creyente. Y cuando la paz de Dios está en el creyente, Goliat tiene que retroceder, el diablo tiene que huir. Cuando la paz de Dios se expira en medio de su pueblo. David entendía que a la hora de hacerse un pacto en su cultura, lo importante era en el nombre de a quién se hacía ese pacto. ¿Qué era lo que ese pacto representaba? ¿Qué era lo que implicaba? Y el pacto implicaba el carácter, el nombre de a quien que lo hacía. Y aquí no lo estaba haciendo cualquiera, sino el Dios Todopoderoso. David lo comprendió. Dios es un Dios fiel a su palabra, a su pacto. Dios es fiel a su promesa. Y David se paró con esa gran verdad en su mente y en su corazón. El Dios de Israel es el Dios que cumple sus promesas y cumple sus pactos. Y el Dios de la iglesia es el Dios que cumple su promesa y sus pactos. Lo que Dios te prometió, lo que Dios te dijo, Dios sencilla y poderosamente lo ejecutará y lo hará en medio de su pueblo. Amén. Se necesita un representante que no esté buscando que oren por él, sino que vaya delante de Dios como lo que es un hijo y una hija de Dios, que valore lo que se le ha entregado, lo que se le ha dado. Mira lo que dice el Señor allí, hermanos queridos, lindos de Dios. Dijo el 44 el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios que pactó, el Dios que hizo el juramento, el Dios que prometió. No vengo en mis propias fuerzas, no vengo como tú vienes, vengo en el nombre de aquel que hizo ese juramento, en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No fue a David, fue al Dios de él. Ahora David como representante se para pelear la batalla que va a pelear Dios, porque de él son, dice el Señor allí, verso 46, el Señor, miren la declaración, te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Representante, no había pasado todavía y él está hablando, le está declarando. No veo que las cosas estén todavía no ha sucedido, pero él está hablando la palabra con certeza. Yo te entregaré hoy, el Señor te entregará hoy en mi mano, yo te venceré. Mira lo que le está diciendo sin suceder todavía el conflicto. ¿Habla usted así? Con el terrenal, los terrenales, ¿cómo habla?
¿Cuál es el celestial? Los celestiales. Todavía hay rencillas, disensiones aún entre los mismos hermanos. Con el terrenal, los terrenales. Con el celestial, los celestiales. ¿Dónde está usted, iglesia? ¿Dónde está parado? ¿Dónde está parada? El Señor te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Sabe para qué? Para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Para que todos los problemas que hay, todas las trampas del enemigo, toda la mentira, toda la carretilla del enemigo pueda ser destruida y echada fuera de nosotros. Escuche, iglesia, tiene que haber un representante, alguien que se pare en el nombre del Señor y que entienda que esto no es de salir corriendo, sino de pararnos en Él. Dios prometió su palabra, cuidarme a mí, proveerme a mí y a los míos. De aquí no me voy, de aquí no me salgo. Aquí tomo la decisión y me planto en Dios, me paro en Él. Y Dios cumplirá todo lo que te ha prometido a ti. Que usted se pueda levantar a declarar: de verdad, hoy el Señor te entregará en mi mano, yo te venceré, te cortaré la cabeza, daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Eso es lo que necesitan conocer, no una religión, no gente que sabe muchos versículos, ni que salen por allá a hacer el ridículo, perdónenme, sino gente parada, que se vea la vida que lo gobierna, la vida que tiene por dentro, que el que lo habita se manifieste, que la gente sepa que hay Dios en esta ciudad, en tu casa, en tu familia, que se sepa eso. Verso número 47. Sabrá toda esta congregación, toda, que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla. Del Señor es la batalla, iglesia, del Señor es la batalla, y Él te la entregará en tus manos a ti. De Él es la batalla. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió, no para huir, sino para ir allá